Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El capítulo 21, de los versículos que van del 27 hasta el 40. Hoy queremos subrayar, queremos reflexionar con ustedes el versículo 36, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! Imagínense, queridos amigos, en esta situación. Pablo, que es arrestado, el problema que comienza mucho antes luego en realidad, porque cuando Pablo quiere viajar hacia Jerusalén, pero él se nota que tenía en la cabecita ya bien metido que quería ir, que quería encontrarse ahí con los cristianos o quería encontrarse también con la gente en Jerusalén. Miren que en el versículo 13 del capítulo 20 decía, nosotros nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque así lo había decidido él, ya que quería ir por tierra. Cuando nos encontró en Aso, lo recibimos a bordo y nos fuimos hacia Mitilene. Al día siguiente nos embarcamos y llegamos a la altura de Quío. Al otro día atracamos en Samos y después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, él quiere pasar. Aquí hay dos elementos importantes también, porque estos de Asia son los que después le van a denunciar aquí en el capítulo 21, esto que le habían visto, dice, que estuvo caminando ahí con su amigo que venía de Grecia. Decían esto porque habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Estos son entonces los que enseguida se echan contra Pablo. En el versículo 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Los judíos provenientes de Asia. Añade a que Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia.
que siguen Asia Medio hoy hay algún problema y na Pablo ni o pescamos y y Pablo medio mal letradito o hasante a llevar no ya pitamos hay UPB no hay como hay entretener UPB por esto o por aquello. Entonces desde Mileto él manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y ahí hará todo su discurso. Pero aquí también el autor sagrado de TQ homoingema oína la aoñanduma ajina. Quiere decir que no era fácil para Pablo y él iba descubriendo, iba haciendo un discernimiento oñanduma oípe y con la sopara veo oñanduina landa y la vete a la hoja juetere y ella hoy en sintonía con Pablo. En su discurso del capítulo siempre 20, versículo 25, él dice: sé que ya no volverá a ver mi rostro. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de todos ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Entonces, a ver, ahí me voy a tecu y añando más oína. Y hoy le ponen vaina, me voy a hacer hasta Jerusalén. Hasta hay que ir a pecavichu ir a que. Y estos cristianos de Éfeso, o mejor dicho, judíos de Éfeso, y estos judíos, sobre todo dice de Asia en una forma general, no se quiso entretener de que se bebe, sino que no habitante hasta directamente opinientes no hay cata a los que están trabajando en esa comunidad. Desde Mileto les voy a llamar a todos los cristianos que están en Éfeso y tal cual, ¿verdad? Pero después, cuando él se marcha, cuando él llega a Jerusalén, entonces aquí comienza. Al comienzo todo positivo, pero ya esa meca tu anda la fácil para que yo penguara. Volvemos enseguida con mañana y ya arañe Nuevo Testamento. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida.
Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you.
your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. En este capítulo 21, nosotros miramos y queremos subrayar el versículo 36 o el 35, ¿verdad? Que tenemos todo esto, desde ahí comienza. Cuando Pablo ya se está prácticamente aquí sufriendo. Todo lo que le estaban diciendo está siendo maltratado. Esa es la palabra exacta, ¿verdad? Entonces, en el versículo 35, cuando llegó a las escalinatas, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la muchedumbre. El curso anterior, y aquí nosotros decíamos que era tal entonces la violencia que produce el evangelio. Pero Pablo ya pojina lleva, da y la entero a la pesa un mañajo llepo pete ahí, iba le teco coa, uy cuaiteco coa, y pues añando por ahí tépico coa llama, da y la pesa ahí, sino que al contrario, parece que siempre le están buscando algo de negativo a Pablo. La olla poa, cuéjate cu, naiporimba, vela y pona mía. Entonces, por eso es que, de cierta manera, es una forma de alejarlo. Cuando llegó a la escalinata, los soldados tuvieron que encargarlo, ¿verdad? Debido a la violencia de la muchedumbre.
Tiene que cargarlo porque, o si no, le van a apedrear o le van a golpear o lo que sea. Los mismos soldados, imagínense, que le están protegiendo por eso a Pablo. Y le seguía la multitud del pueblo gritando, muera. Porque le seguía la multitud del pueblo gritando, muera. Es una expresión bastante dura, seguramente. Y con su huella lleva. Y también en su conversación, digamos, entre comillas, con el Señor, a pesar de que cuando le quieren prohibir, le dice que no se vaya, Pablo, es peligroso, el hombre al cual pertenece a este cinturón, ya papá llueve de todo un poco, aquí se encontraba este señor, ¿verdad? La casa de Felipe, van ahí, Ágabo va ahí y le muestra con signos, con ejemplos claros. Pero Pablo, al escuchar esto, tanto ustedes como nosotros, como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo les dijo, ¿qué hacen llorando y entristeciéndome el corazón? Yo estoy listo no solo para ser apresado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, aquí es capaz Pablo mucho más, no solamente de estar sufriendo, sino que incluso o ser encarcelado. Sí, ahí había preparado. Y él mismo de la cárcel, después en su carta, va diciendo, ofrezco, ¿verdad? Como sublime oblación. Se añime ella de llana y ave por el evangelio. Se ayú ave porque añanduja y cuá. Pero y coa cueve sere coebe. Pero y coa cuese con asoma pendeñan de llana reme eva cuesebe. En síntesis es un himno de agradecimiento. Toda la vida de Pablo. Es lo que él sintió en su propia vida y en su propio corazón. Y ahora entonces él comienza, ¿verdad? Aquí a mostrar y a vivirlo. Y esto, queridos amigos, es interesante también para nosotros, porque peago oñe en baiteñande y nada y baiteñande. Baisa bañande, yaguatata, baisa bañande, yamosarambita, baisa bañande ahí, yayapotagina. Peñande yara oye porque Pablo 100%, ¿verdad? 100% se pone aquí en manos de Dios. Y eso es lo que lo notamos de un principio, ¿verdad? Y eso es lo que lo va demostrando también en su caminar. Pues es lo que oye. Y se lanza y dice, aquí estoy, Señor. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame,
Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañé. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañé o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. En 1984, Juan Pablo II viajaba por segunda vez a España. Solo estuvo en el país 16 horas. Su único destino fue la ciudad de Zaragoza, donde rezó ante la Virgen del Pilar. Cuando se cumplen 40 años de aquel momento, las autoridades políticas y eclesiásticas de la región viajaron al Vaticano. Su misión, hacerle llegar la siguiente propuesta a Francisco, que vaya a España para conmemorar aquel momento. Ya ha sido una oportunidad magnífica pues, para poder hablar y hacerle conocer lo que es nuestra realidad, recordar también lo que supuso la visita del Papa Juan Pablo II hace 40 años a Zaragoza, que era un poco también el motivo de esta audiencia que hemos pedido. Desde el Gobierno de Aragón tienen esperanza en que esto se produzca, aunque Francisco sigue diciendo que primero viajará a los países pequeños. Yo confío en que la invitación que le hemos hecho para conmemorar ese 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Zaragoza, a Aragón, pueda fructificar en el futuro. Y la verdad es que el Santo Padre nos ha dicho que lo tiene previsto, que quiere venir a España y que quiere venir a Zaragoza, que quiere hacer que esa visita a los países más importantes, a los grandes países, sea más adelante, que prefiere empezar por países más pequeños, pero que él es consciente de que tiene pendiente visitar España. Solo 2 pontífices han visitado España, Juan Pablo II hasta en 5 ocasiones y Benedicto XVI 3 veces, la última en la JMJ de Madrid en 2011.
Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Recordamos que esta es una teología presentada, muy bien elaborada por San Lucas. Lucas, nosotros así lo consideramos dentro de la tradición cristiana, sería el tercer evangelista. Comienza con Marcos,
luego Mateo y luego Lucas. En cuanto a la cronología, Aveñandilla es ya que Lucas tiene lo que se llama los tiempos. El tiempo de Dios Padre, el primer tiempo es la creación, es la donación de Dios para con su pueblo. Ahora veremos el segundo tiempo, el segundo momento, que es el del Hijo. Así como del Padre, el primero, la creación, Antiguo Testamento, tenemos el tiempo del Hijo. Siempre es Dios, pero Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. Es el tiempo de Dios que actúa en medio de su pueblo, pero de una manera igual a nosotros, siendo hombre. Para que dice la encarnación. Hoy que venían de Pireme, oye, bueno, o guatá, ya de nive, ya yesa cuajan, guañan de hoy, ayepa. Pe ñan de yara, ñan de la juja, pe ñan de yara guataja, entero veteane. Y después viene el tiempo, y ahí estamos nosotros reflexionando, que es el tiempo, así le llama Lucas, del Espíritu Santo. El tiempo del Espíritu Santo, este tercer momento dentro de la teología lucana, nos va diciendo que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Hamba ella pe Espíritu Santo. Oye, cualca hamba ella omombe la oimejaina de. Y justamente por una, lo digo siempre entre comillas, así, ¿verdad? Por una encarnación, pero dentro de la comunidad. País, ¿verdad? O vea que dice una peñan de yara putu maranga tu omba apoa peñan de reco bebe peñan de putu ume. Hau peu y ñan de ñañe punu ayepa ñame ñan de la pichacuera bemba el añame eta peñan de yara uñante ñañe prendeba que ese ñan de ya iguaba que peñan de yara hombre uva que ñan de pea entonces ape ya muy peñan de yara no debe. Entonces esto es, queridos amigos, esencial y fundamental, ¿verdad? En la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros. Porque según Hechos de los Apóstoles, ahora somos nosotros, es nuestra vida, es la comunidad. Umaco ñandeya evacueipe paraguaya y botaña de mantella potaña. Y bueno, y esto quiere decir, pendere coere y botajan de mantella pota, porque peñan de yarame en baban de pi putumarangature yesa pe ajanguare yesa cuangua areya pojangua landerape. Entonces por eso aquí Pablo lo está haciendo, pero no siempre le será fácil, siempre va a encontrar dificultades. Nosotros no encontramos, ¿verdad? Entonces así con una situación bastante firme, bastante clara de parte de Pablo en este capítulo 21, versículo del 27 hasta el 40. Donde él también, su posición es muy clara, a pesar de que le cuesta y le costará incluso, como decimos siempre, la propia cabeza, la propia vida, pero él está convencido. La ñandena y menos con una convicción va a ser siempre difícil después afrontar una situación así. Esto nos va a demostrar, sobre todo en el capítulo 22. Bebé y gusto tajina ña mindu uña mañana ya tajina bueno va la Pablo a ver y añade va la oereco pembarete a lleva pejeco bebe amba la Pablo andando que oñeme todo completamente para hacer el camino de salvación. Entonces en este versículo a él ya no le molesta porque él ya conoce y ya sabe y pasó por todos. Fue apedreado, fue entonces golpeado, oñemosé de las ciudades y así lo quieren matar. Y el versículo 36 por eso dice, por lo que seguía la multitud del pueblo gritando, muera. Oye, ¿qué hace llegue? Toma, no te desaparece ñandeco, porque pea Oyapola y vaya en contra. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas escritas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro. La historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok, entonces esta fue la primera ley en la Biblia. Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto. Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios? Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios, ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial. Un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia. Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada 7º día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7? Bueno,
Todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al 7º día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien. Entonces, todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que, cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el versículo 36. Con esto queremos subrayar un poco porque lo seguía la multitud del pueblo gritando muera. Queridos amigos, esta frase, así, primero que le sigue la multitud del pueblo, pero este es un seguimiento, oñemuñá, le sigue. No en un sentido como nosotros siempre escuchamos el Evangelio, le seguía tanta gente a Jesús porque querían escucharlo. Upeya y te lleva la ñandera y la ya, hoy que ñandera pues quiere ver que ñandera el ju, a porque ojenducei que venían de yarañi ayer. Upean con la entero que te haya allí pota. Pero, sin embargo, aquí está diciendo directamente que esta multitud del pueblo le sigue porque quieren asegurarse de que Pablo va a tener que morir. O más no haber. Peandi catuya lleva la ape de Witebe y Pejaina. Ojoña de contra. Va contra nuestro pueblo, va contra la ley de Moisés, va contra el templo. Y ahora también, entonces, está introduciendo a estos paganos dentro del templo, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, detalles de cada argumento fuera. Algunos son argumentos muy penetileños argumentos fuera, ¿verdad? A pesar de que ellos dentro de un fanatismo, sabemos que en el fanatismo todo entra en el fanatismo. Ese fanático formal y el fanático ya puede hacer rabio, ya puede las apillanes, ¿verdad? Pero fanático y de íntimo. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, ¿verdad?, de una reflexión profunda, de entender y saber qué es lo que Dios está queriendo. Entonces se mete y dice cualquier cosa, ¿verdad?, cualquier barrabasada, sin saber el fundamento. Doy cuay, nimba erebapea, oñe moiba upepe. Le voy a explicar algunas cositas. Por ejemplo, ustedes van a escuchar muchas veces en la secta, los protestantes, mira. Acá critican de, no sé, de la Virgen María, man. Tengo criticar de San José, man. Acá viendo y cuáina que si no existe la figura tanto de María o tanto de José en el Nuevo Testamento, entonces ellos no saben que Jesucristo no tendría el valor de lo que la propuesta de salvación del Antiguo Testamento está ofreciendo. Acá viendo y cuáina. Jalandé no vean, ¿sabe qué? Si entonces no existe Jesucristo. Por dos cosas. Le voy a explicar. Primero, la encarnación. La encarnación necesita verdaderamente de quién. Y necesita del hombre. Porque dice la carnes. Incarnis. Acá dice incarnis. La latín beoína. Acá dice peñandero ove. Hoy qué, ¿verdad? En la carne. Entonces Dios se hace carne. Eso quiere decir. Y siempre se va a necesitar la figura. Y además, ni saben seguramente que el nombre María quiere decir Miriam. Y Miriam quiere decir elegida. Upeate con la dice. Y entonces, el nombre, alguien tiene que ser elegida o elegido. En este caso, como Dios decide. Ahora, si ellos no creen en el misterio de la encarnación, entonces de balde lo vamos a discutir. Entonces no hace falta ni hablar de eso, ¿verdad? Entonces el Espíritu, Pepe, tú manangatúa lleva y que ambos de Guasupeñan de María, así que te dice, ¿verdad? El Evangelio te dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo. Y después la figura de José. Algunos no saben el por qué José es tan importante. Algunos vimos, porque es santito, porque es buenito, porque le aceptó a María, y por nada, todo eso, y que tú eres.
porque yo casto, obediente, no sé, todo lo que vos quieras, hemos ido a ayudar como título, pero no es lo esencial. Va, era San José la inesencial, y si San José no existe, no existiría Jesús. ¿Saben por qué? Porque San José es de la tribu de David, y San José es el que le da el nombre al Mesías. Es decir, Jesús es de la tribu de David gracias a José. Pero ya tengo antes, ya en Duguri, que el ángel Gabriel es el que engendró en el seno de la Virgen María, ¿entienden? El poder del Altísimo descenderá sobre ti, y yo. O sea que este niño que nacerá será hijo de Dios, y yo. Bueno, y todas estas cositas, queridos amigos, esto es espectacular. Porque si no, de ella es barrabasada, cualquier brore. Aquí también, Pablo lo que hace es traer el Antiguo Testamento. Hoy jugamos, Eva Peña de Yarala, y se haya poseña de Diana. Y claro, como siempre habrá gente que no entiende, frente fanática, y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, miren, cuando llegó a la escalinata, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la multitud, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, muera. Así es que, queridos hermanos, con nuestra reflexión, con nuestro curso bíblico, ya en Dupona que veñan de Yara y añade, ya hay que na peñan de Yara, o mombe uañande lleva, vamos a nambina peñan de netame, vamos a nambi peñan de rogapuba peñan de ni ame. Dejémonos tocar por esa gracia de Dios y entendamos este misterio tan lindo que lo encontramos por medio de Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.